también a las personas que van a mirar este estudio, esta enseñanza. Le pido a Dios que sea de bendición y de edificación para sus vidas espirituales. Hemos leído o hemos tomado como base la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Ahorita lo vamos a leer nuevamente, hermanos. Entonces, continuamos, hermano, el día de hoy con la serie Verdaderos Discípulos. Es lo que hemos estado estudiando estos martes. Cómo ser un verdadero discípulo de Jesús. Algo que yo les mencionaba hace 8 días, hermano, es que el estar presente en una congregación, asistir a una congregación, no nos hace que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Ya hemos aprendido varias cosas en estas semanas, hermano, y el título de la enseñanza de hoy, hermano, es la palabra de Dios en la vida del discípulo. Vamos a mirar, hermano, la importancia que tiene la palabra de Dios en todo aquel que quiere ser un verdadero discípulo de Jesús. Ahora, yo les pregunto, hermanos, en esta hora, ¿cuántos quieren ser verdaderos discípulos de Cristo, hermano? Ok. Entonces vamos a mirar esto, hermano. Y yo quisiera, yo sé que ya tenemos semanas, o ya hace semanas que les enseñé esto, pero quisiera preguntarles, hermano, porque es necesario que tratemos. Ahora, yo sé y yo entiendo que no nos vamos a memorizar exactamente todo lo que en cada estudio o en cada enseñanza, hermano, se imparte, pero sí hay cosas fundamentales o básicas que debemos de tratar, hermano, de retenerlas en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, como hace 8 días hablábamos, hermano, o explicábamos la parábola del sembrador, ¿verdad? Y hablábamos cómo la palabra de Dios es la semilla que es sembrada en el corazón del creyente. Y estudiamos cómo, dependiendo, hermano, la condición de nuestro corazón, va a producir fruto o no. Entonces, hoy continuamos, hermano, con la palabra de Dios en la vida del discípulo. Pero yo quiero preguntarles, a ver quién se recuerda, hermano, de los que estamos aquí. ¿Quién se recuerda de lo que vimos casi al comienzo? ¿Qué es un discípulo de Jesucristo? ¿Quién me lo quiere decir? Si no se recuerda de citarlo palabra por palabra, pero ¿qué se recuerda usted que aprendimos que qué es un discípulo de Jesús? ¿Quién se recuerda, hermanos? Pues es un seguidor de él, alguien que lo imita. Ok, es un seguidor de Cristo, alguien que imita su ejemplo. ¿Alguien más, hermano, algo que se acuerde usted? ¿Qué dijimos que era ser o qué implica ser un discípulo de Jesús? Ya dijo nuestra hermana Gris, alguien que lo imita a Jesús. Pero hablábamos de algo más, hermanos. Si usted se recuerda, decíamos que la palabra discípulo significa aprendiz o alumno. Y decíamos que un discípulo es un alumno comprometido con un maestro. ¿Verdad que sí? Decíamos que se compromete con un maestro a aprender sus enseñanzas. ¿Verdad que sí? Imitar su ejemplo y después compartir esas enseñanzas a otras personas para hacer más discípulos, hermano. Entonces, como el ser discípulo tiene que ver con aprender las enseñanzas de nuestro maestro, hermano, pues es lo que vamos a estudiar ahorita un poco. O sea, vamos a mirar cuál es la importancia de la palabra de Dios en la vida de los que queremos ser verdaderos discípulos de Jesús. Vamos a leer nuevamente, hermano, Colosenses 3:16. Vamos a leer ahí, hermano, el consejo que da la palabra de Dios, que el apóstol Pablo le habló a los cristianos en Colosenses. Y dice así, hermano, Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, hermano. Entonces el apóstol Pablo aquí, hermano, les aconseja, hermano,
Y les dice que la palabra de Cristo more. Aquí la palabra de Cristo, hermanos, se refiere a la totalidad de las enseñanzas de Jesús, a lo que está escrito en la Biblia, a lo que está escrito en la palabra de Dios. A eso se refiere cuando dice la palabra de Cristo. Pero note, hermano, que esta palabra dice la palabra de Cristo more. Aquí la palabra morar, hermanos, se refiere a una casa o a un residente que vive o habita en una casa. En otras palabras, el apóstol Pablo nos estaba diciendo que la palabra de Cristo resida, viva de una manera permanente en ti. Que viva en tus pensamientos. Que la palabra de Cristo, hermano, o la palabra de Dios debe de, nuestra mente y nuestro corazón deben de ser su residencia, hermano. O sea, debe de vivir permanentemente en nosotros. No como un visitante ocasional, hermano. Usted sabe que no es lo mismo cuando alguien dice, yo vivo aquí, a alguien que dice, hoy yo solo vine de visita a esta casa. ¿Verdad que sí? Alguien que vive en una casa, hermano, en una residencia, significa que esa persona permanentemente está ahí. Y alguien que solamente visita de una manera ocasional, pues obviamente quiere decir que de vez en cuando está ahí. Y lo que Dios quiere, hermano, es que la palabra de Dios viva en nosotros. Que su mente de usted, mi mente, su corazón de usted, mi corazón, sea la residencia, hermano, donde la palabra de Dios habite. Ahora, les hago estas preguntas que son bien básicas. ¿Qué podemos hacer, hermano? ¿O qué necesitamos hacer para que la palabra de Dios viva en nosotros? ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Estudiarla. ¿Qué más dijo, perdón? Estudiarla, escucharla. Entonces hablamos de que tenemos que, para que la palabra de Dios pueda morar, pueda vivir en nosotros, hermano, en nuestro interior, pues debemos de dedicarle un tiempo, ya sea a leerla, o puede ser estudiarla también, o por medio de escucharla, hermano, ¿verdad? Por medio de predicaciones, por medio de escuchar a predicadores que hablen la palabra de Dios. Si usted se recuerda, hermano, porque mire, leamos lo que continúa el versículo, dice, la palabra de Cristo more, viva en ustedes. Pero dice, more en abundancia en vosotros. La palabra abundancia, hermano, es claro, abundancia significa algo que es mucho en cantidad. Como cuando decimos yo tengo en abundancia, estamos diciendo tengo mucho. Tengo bastante. Entonces el apóstol Pablo dice que la palabra de Cristo viva en abundancia en sus corazones, en sus mentes. Si usted se recuerda, hermano, en Deuteronomio capítulo 6, no lo busque, no lo vamos a ir a leer. En Deuteronomio capítulo 6, ahora lo puede anotar si gusta, después usted lo lee por su cuenta. Deuteronomio capítulo 6, cuando Dios le habló a los israelitas y les dio sus leyes y les dio sus mandamientos, Dios le dijo a la nación de Israel, estas palabras que yo te mando hoy, se las vas a enseñar a tus hijos después de ti, al acostarte, al levantarte, cuando vayas por el camino, cuando estés en tu casa, hermano. Y entonces, cuando leemos eso, hermano, Dios nos está diciendo, mire, que para que la palabra de Cristo, para que la palabra de Dios pueda vivir en abundancia en nosotros, tenemos que, pues ahora sí que estudiarla o leerla o escucharla en abundancia, hermano. O sea, debemos de una manera intensiva aplicarnos al estudio de la palabra, hermano. La palabra de Dios no puede morar en una cantidad grande o abundantemente. La palabra de Dios no puede morar en nosotros así si le dedicamos solo un poco tiempo, hermano, a leerla, a escucharla o a estudiarla. Si usted se recuerda cuando Dios llama a Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, si usted se recuerda, cuando muere Moisés, entonces Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora tú vas a liderar a mi pueblo, ahora tú los vas a introducir a la tierra que yo les prometí.
Iba a haber muchos obstáculos, hermano. Iba a haber dificultades. Iban a tener que entrar a la guerra. Había gigantes, había ciudades amuralladas, fortificadas. Y si usted ha leído Josué capítulo 1, hermano, Dios le dijo a Josué que para que él prosperara, para que él tuviera éxito en la misión que Dios le estaba encomendando. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos quisieran tener éxito, hermano, en aquello a lo que Dios nos ha llamado? Amén. Ok. Dios le dice a Josué, para que puedas tener éxito, tienes que dedicar el tiempo a estudiar mi ley, meditarla día y de noche. Dios le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Meditarás en ella día y noche para que procures, para que cuides de poner por obra todo lo que en ella está escrito. Y Dios le dijo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, note, hermano, cómo la bendición o el éxito en la vida cristiana, ahora no me vayan a malentender, ni ustedes, mis hermanos que están aquí, ni los que miran el video, cuando hablo de éxito, no estoy hablando de ser exitoso necesariamente económicamente, sino exitoso o victorioso en la vida cristiana, hermano. Vea cómo está relacionado con la obediencia a la palabra de Dios. Pero para poder obedecer la palabra de Dios, primero hay que conocerla, hermano. Hay que estudiarla. Y vemos que Dios le dijo a Josué, medítala día y noche. Día y noche. O sea, que en todo momento, hermano, tendríamos que estar apartando tiempo para la palabra de Dios. Ahora, yo les hago una pregunta, que la respuesta queda ahí en el aire, o sea, no necesita decirme. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo invertimos cada día, hermano, en leer, estudiar o escuchar la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo, hermano? Eso es algo que cada uno de nosotros, usted y yo, debemos de contestar. Porque tiempo hay, ¿sí o no, hermanos? Tiempo hay. Solo que a veces muchas otras cosas nos absorben, ¿verdad? Y ya cuando se nos acaba el día, pues decimos, híjole, ya no tuve tiempo. En realidad no es que no hubo tiempo, en realidad le dimos prioridad a otras cosas, hermano. Pero por eso queremos aprender para que veamos cuán importante es, hermano, la palabra de Dios en la vida del discípulo. Entonces yo quería tomar como base este texto, hermano, porque ahorita vamos a mirar algunas comparaciones que Dios hace de su palabra con cosas, Dios nos pone ejemplos o comparaciones de cosas de esta vida, hermano, cosas que podemos llegar a entender para ilustrarnos las verdades espirituales del uso que tiene la palabra de Dios en nuestra vida, hermano. Ahora bien, vamos a comenzar. Vamos, por favor, busque en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1, hermano. Si está ahí en Colosenses, dele un poco hacia adelante. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Y el primer ejemplo o la primera comparación, hermano, que quiero compartir con ustedes, de acuerdo a la Biblia, es que nos enseña, es que la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestro crecimiento, hermano. Vuelvo a repetir, la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestro crecimiento. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2. Y si ya está ahí conmigo, por favor dígame amén, hermano. Ok. Dice así, hermano. Desechando pues toda malicia. Ahora, ¿qué entiende usted por desechar, hermano? Dejar. ¿Ok? Dice, desechando pues toda malicia. Hay que desechar, hay que dejar, hay que deshacernos, hay que hacer a un lado de nosotros, hay que alejar de nuestra vida, de nuestro corazón. ¿Qué cosa? Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en el verso 2, hermano, nos dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué, hermano?
crezcáis. Por ella crezcáis para salvación, hermano. Entonces aquí el apóstol Pedro, hermano, inspirado por el Espíritu Santo, hace la comparación de la palabra de Dios como la leche espiritual o el alimento que necesitamos para nuestro crecimiento en la vida de la fe, hermano, para nuestro crecimiento como cristianos, como discípulos. Pero yo quería leerles desde el versículo 1, hermano, porque si usted se fija, el apóstol Pedro, antes de hablar de alimentarnos con la palabra de Dios, o antes de hablar de recibir la palabra de Dios, si pone atención, el apóstol Pedro dice que primero tenemos que desechar ciertas cosas, hermano. Es decir, que nuestra mente y nuestro corazón tiene que estar libre de cosas negativas. El apóstol Pedro, hace una lista, aunque no son todas. Hay muchas otras cosas que pueden estar habitando en nuestra mente o en nuestros corazones. Pero el apóstol Pedro dice: desechen la malicia, desechen el engaño, desechen la hipocresía, desechen las envidias y todas las detracciones, hermano. Entonces note bien, hermano, para poder recibir la palabra de Dios, primero, en algunas de las veces, va a haber cosas en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón que primero tenemos que desecharlas, hermano. Que tenemos que deshacernos de ellas, hermano. Porque si nuestro corazón está lleno de esas cosas, no hay lugar para recibir la palabra de Dios, hermano. Incluso yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo sí me puedo identificar, hermano, con lo que la Biblia nos está diciendo. Mire, cuando usted o yo, cuando en nuestro corazón tenemos algo negativo, aunque usted lea la Biblia, su corazón no está recibiendo nada. No lo recibe, hermano. Aunque usted pase media hora, 1 hora, 2 horas y abra las páginas de la Biblia, yo lo digo por experiencia, cuando usted en su corazón no está bien, cuando hay algo negativo que está ahí, hermano, aunque usted lea la palabra de Dios, no la recibe en su corazón. Usted puede ponerse a escuchar una prédica tras otra prédica, hermano, y la persona puede estar hablando la palabra de Dios, pero si en el corazón hay algo que no, hay algo negativo, o incluso si hay pecado, incluso cuando hay pecado, hermano, por mucho que uno quiera tratar de leer, pero cuando hay pecado en nuestro corazón no hace efecto. No es que la palabra no tenga el poder para hacer efecto, pero hay cosas que están en nuestro corazón, hermano, que primero tenemos que desecharlas para entonces poder recibir. Es como cuando, no sé si a usted le ha pasado que trae usted las manos llenas con cosas, usted trae cosas que trae agarrado y alguien más le quiere dar algo, y no sé si usted se fija que usted no puede tomar aquello porque sus manos ya están llenas de algo, ¿verdad? Y usted tiene que soltar eso para poder agarrar lo otro que le están dando. Pues así es en la palabra de Dios. Nuestro corazón, cuando está lleno de cosas negativas, hermano, va a ser necesario que soltemos todo eso, que desechemos todo eso de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro ser, para que entonces nuestro corazón esté libre, esté limpio y entonces pueda recibir la palabra de Dios, hermano. Quería dejarles ese pensamiento, pero me quiero enfocar en el verso 2, hermano. ¿Está conmigo ahí en el verso 2? Dice: deseen. Anhelen. Esta palabra desear, hermano, el diccionario la traduce como un anhelo intenso. Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Les hago otra pregunta: ¿cuánto quieren crecer espiritualmente, hermanos? ¿Cuánto quieren madurar? Si usted dice amén, yo quiero crecer, yo quiero madurar, hermano, entonces la palabra de Dios, la Biblia, es el alimento espiritual que nos va a ayudar a crecer, hermano. Pero me llama la atención, la primera palabra que el apóstol Pedro usa es deseen. Tienen que anhelar intensamente, hermano.
No sé si usted se ha fijado, pero por ejemplo los que hemos tenido niños pequeños, bebés, por ejemplo, a veces me toca quedarme a cuidar a mis niños, y sobre todo las dos bebés más pequeñas. Cuando ellas tienen hambre, hermano, y como todavía no hablan, pues a veces comienzan a llorar, o ya ahorita que están creciendo un poquito más, agarran ellas solitas el biberón cuando está vacío, y vienen y me lo traen. No me dicen nada, ¿verdad? Porque no saben todavía hablar, pero vienen y me traen el biberón, hermano. Y de esa manera yo entiendo que ellas que tienen hambre. Y yo sé que los que somos padres hemos visto eso, hermano. Y yo me fijo, mire, que cuando les empiezo a llenar el biberón, y ellas están ahí paraditas, hermano, mirándome con su mirada levantada. Y yo miro que mientras la leche está cayendo así en el biberón, yo miro que ellas empiezan así, mire. Se empiezan a chupar los labios, y empiezan así como, o sea, se les mira la desesperación, hermano. Bueno, no sé si también ya de grandes hagamos eso, no lo sé, pero en las bebés yo lo miro, hermano, que se chupan los labios y le hacen así y se ponen contentos. Y yo puedo mirar su desesperación, que yo miro, hermano, que cuando le estoy poniendo la tapita yo al biberón, hermano, yo miro que ellas están así con sus manitas como diciéndome, ya dámelo. Ya suelta ese biberón, ya lo anhelo, lo deseo, hermano, y se los doy, y comienzan, hermano, ellas a tomarse su leche. Lo que yo les quiero explicar con este ejemplo es que la Biblia nos dice, ustedes como cristianos deberían de desear, de anhelar intensamente la palabra de Dios. O sea que Pedro nos está diciendo, deberían de desesperarse por alimentarse con la palabra de Dios. Le pregunto, hermano, ¿alguna vez usted se ha sentido desesperado por querer leer la palabra de Dios? Le pregunto, los días de culto, hermano, ¿usted se siente desesperado por escuchar la palabra de Dios? ¿Le ha sucedido o le sucede cuando está en el trabajo, hermano, que usted quisiera, está trabajando, pero usted quisiera un break o llegar a la casa porque usted dice, wow, tengo un anhelo de llegar y abrir las páginas de las Sagradas Escrituras porque quiero leer la palabra de Dios? Me pregunto, no tienen que decirme sí o no. Ahora, si no, oremos a Dios. Pongámosle estas peticiones. Mire, yo sé que a veces tenemos peticiones personales, cosas que queremos aquí humanamente. Pero qué lindo, hermano, y yo sé que estas peticiones le agradan a Dios, que le digamos, Señor, ponme un hambre, una pasión, un deseo ferviente por ti, por tu palabra, Señor. Imagínense, hermano, pedirle eso a Dios. Decirle, Señor, que yo anhele, Señor, fervientemente tu palabra. Leerla, estudiarla, Señor. Entonces el apóstol Pedro dice, tienen que desearla. Y nos dice, hermano, que la debemos de desear como niños recién nacidos. Note el ejemplo que les decía, los niñitos recién nacidos se desesperan. Dice, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, hermano, poniendo el ejemplo humanamente de la vida física, por ejemplo, cuando nace un bebé, hombre o mujer, esa vida, hermano, es una vida que está en un proceso de desarrollo, de crecimiento. Sabemos que ese bebé va a crecer, se va a desarrollar, hermano, va a madurar. Ahora, sabemos, hermano, que hablando de la vida humana, un bebé no madura de un día para otro. Un bebé no se desarrolla y no madura, hermano, de un año al otro, hermano. Se lleva tiempo, se llevan años, hermano, en el desarrollo de un ser humano. Y sabemos que, por ejemplo, la alimentación, hermano, juega un papel importantísimo en el desarrollo, en el crecimiento de esa vida humana, hermano. La alimentación lo sabemos, hermano. Por ejemplo, un niño, hermano, un bebé, el cual no lo alimentan, el cual no le dan su alimento que le corresponde, incluso desde bebé, es un bebé que va a ir creciendo, hermano, pero probablemente va a ir teniendo problemas en su desarrollo tanto físico, así como en su desarrollo de sus capacidades o de sus facultades mentales, hermano, porque la alimentación es algo bien importante, hermano.
¿verdad? Nuestro cuerpo necesita, hermano, los alimentos, necesitan las proteínas, necesitan varias cosas para que el cuerpo vaya creciendo fuerte, vaya creciendo vigoroso, hermano, para que incluso nuestras capacidades mentales, intelectuales se vayan desarrollando, hermano. Un niño al cual no alimentan, un niño al cual no come o no se alimenta, es un niño, hermano, que se puede llegar a enfermar, inclusive en un caso extremo puede llegar incluso hasta morirse, puede llegar a perder la vida, hermano, por falta de alimento. Ahora, mientras yo meditaba esto, hermano, yo me decía a mí mismo, si una vida física, si un bebé se le deja de alimentar por unos días, por unas semanas, yo decía, ese bebé puede enfermarse, incluso llegar a morir. Yo decía, hermano, entonces imaginémonos espiritualmente. Si usted y yo no nos alimentamos con la palabra de Dios, hermano, ¿cómo cree usted que puede llegar a estar la vida espiritual de una persona que no dedica tiempo para estudiar la palabra de Dios? Porque mire, la apariencia física por fuera, pues todos podemos parecer que estamos bien. Usted puede mirar al predicador y el predicador se puede mirar que está bien por fuera. Podemos mirar a los que sirven, ya sea en la alabanza, como diáconos o en cualquier área, hermano. Pero imagínense, yo me ponía a pensar, una persona que no dedica tiempo a alimentarse con la palabra de Dios, ¿cómo puede estar su vida espiritual, hermano? Entonces debemos de entender la importancia que tiene la palabra de Dios en nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, el apóstol Pablo, hermano, nos habla de este desarrollo espiritual. Quiero que vaya conmigo, dele por favor hacia atrás a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, hermano, por favor búsquelo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Entonces, usted y yo debemos decir, si quiero crecer fuerte, espiritualmente hablando, si quiero que mi fe sea fuerte, que mi fe esté fortalecida, y como cristiano espiritualmente crecer, madurar, debo de alimentarme con la palabra de Dios. Si no nos alimentamos, hermano, entonces vamos a ser cristianos espiritualmente desnutridos, sin fortaleza, sin fuerza, sin desarrollo. 1 Corintios capítulo 3, verso 1, hermano. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Amén. Dice así, hermano. Entonces, ahorita vamos a mirar cómo el apóstol Pablo nos habla de este desarrollo espiritual, hermano. Dice el apóstol Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. No les pude hablar como a cristianos espirituales, dice Pablo, sino como a carnales, como a cristianos carnales. ¿Como a qué dice, hermano? A niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, dice Pablo. Yo les tuve que hablar como niñitos en Cristo. Les tuve que dar de alimento leche y no les pude dar alimento sólido. Dice, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Aquí el apóstol Pablo nos habla de dos tipos de creyentes: el creyente espiritual o maduro, que ya se ha desarrollado, que ha crecido, y el apóstol Pablo habla del creyente carnal, hermano, es decir, el que es un niño en Cristo, el que es un bebé todavía, hermano. Y el apóstol Pablo, hermano, por así decirlo, los regañó o los regaña y les dice: miren, yo no les pude hablar como a cristianos maduros. Yo les hablé como a niños en Cristo. Usted y yo sabemos que cierto o no, hermano, es diferente la manera en que uno le habla a un niño a la manera que uno le habla a un adulto. Porque uno sabe que los niños a veces, hermano, todavía su mente no tienen la capacidad de entender ciertas cosas, hermano. En cambio, un adulto ya puede entender. Sus facultades mentales ya están desarrolladas, de manera que uno le puede hablar de una manera diferente, hermano. Y aquí el apóstol Pablo dice: yo no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Yo les di a beber leche y no
vianda. Ahora bien, hermano, todos, sin excepción, todos cuando venimos a Cristo, todos iniciamos como bebés espirituales, como niños en Cristo, hermano. Aunque físicamente o aunque de edad tengamos 20, 30, 40 años, pero todos iniciamos, hermano, como niños en Cristo, como bebés. Que al principio necesitamos que se nos dé a comer leche, por así decirlo, hermano. Necesitamos que se nos hablen las cosas fundamentales o básicas de la palabra de Dios, hermano. Porque como dice el apóstol Pablo, aún cuando alguien es niño en Cristo, aún no es capaz, hermano, de recibir un alimento ya más sólido, hermano. Entonces, por eso, al comienzo de nuestra vida cristiana, espiritual, hermano, hay cosas que aún no podemos llegar a digerir, hermano. Hay cosas que nos cuesta como creyentes digerir. Por eso que uno les tiene que tomar tiempo para explicarles ciertas cosas, hermano. Aquellos que van comenzando, tiene uno que tomar el tiempo necesario para explicarles las verdades, tomar con paciencia el tiempo para hablarles las verdades fundamentales de la palabra. Pero hay cosas, hermano, incluso aquí el apóstol Pablo les está dando a entender, miren, yo quisiera poder hablarles fuerte, pero no lo hice porque ustedes son niños en Cristo. Y es que esa es una realidad, hermano. Cuando espiritualmente no hemos madurado, es muy difícil poderle hablar a alguien, por así decirlo, claro o directo, hermano. Porque la persona que aún no ha madurado, hermano, a la hora de una reprensión fuerte, tiende a... ¿Cuál es la reacción? Dígame usted, a ver, ayúdame. ¿A qué, perdón? A enojarse. A alejarse. Y eso pasa mucho en las congregaciones, ¿cierto o no? No, el pastor me dijo esto, me llamó la atención, me voy. ¿Cierto o no? Ahora, obviamente también el pastor no debe de tomar aquí el púlpito para desde aquí tirar indirectas, ¿verdad? Pero me refiero a que a veces quizás el líder, el pastor, el predicador, hable personalmente con alguien de la congregación en algún asunto y le hable directamente o claramente la palabra de Dios, y las personas muchas se molestan, se enojan, se alejan de Cristo, se alejan a veces de la congregación, ya no van, hermano. Entonces, por un lado, yo quiero que entendamos esto, hermano, que al principio Dios es paciente con nosotros, que al principio Dios entiende que somos niños en Cristo, que somos bebés espiritualmente hablando, y en un comienzo Dios dice, ok, está bien, yo te estoy cuidando, yo te estoy abrazando como un pequeño, como un niño en Cristo. Pero algo que debemos de entender, hermano, es que Dios no quiere que usted y yo nos quedemos así. Hermano, yo le pregunto, los que tenemos hijos, ¿cómo se sentiría usted, hermano, si al mirar que su hijo, un ejemplo, si usted lo mira de 1 año, si usted lo mira de 2 años, hermano, pues está chiquito y usted entiende, dice, ok, está de ese tamaño, no entiende todavía por la edad que tiene. Pero yo le pregunto, hermano, ¿cómo nos sentiríamos si ya nuestro hijo tuviera 10 años, 15 años, hermano, y imagínense que todavía lo tuviéramos que cargar? Si usted lo mirara que no crece, yo le pregunto, ¿cómo se sentiría usted, hermano? ¿Qué diría? Diríamos, oye, ¿y a mi hijo qué le pasa? Ya tiene 10 años de edad, ya tiene 15 años de edad y no sabe caminar aún, no sabe hablar, no sabe comer por sí solo. Hermano, nos extrañaríamos, probablemente hasta nos espantaríamos porque entenderíamos que no es normal. Lo que yo quiero decirle con esto, hermano, es que aunque un principio todos iniciamos como bebés en Cristo, no es normal que nos quedemos así. No es normal y no es la voluntad de Dios. Dios quiere que usted y yo vayamos creciendo. Perdón, mire, vaya conmigo a Hebreos, hermano. Dele hacia adelante, por favor. Hebreos, hermano, búsquelo ahí mismo, pero dele hacia adelante en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 5, verso 11. Pero antes de que lo leamos, yo quiero preguntarles a ustedes. Quiero que usted me diga, hermano, ¿cómo definiría usted a un cristiano maduro?
¿Cómo lo define usted? O sea, qué cosas debemos de ver en alguien que uno diga, que usted pueda decir, yo sé que ese hermano es espiritualmente maduro, o esa hermana? ¿Cómo define usted a un cristiano maduro? Carácter, comportamiento. Su carácter, su comportamiento, es la manera en que se comporta, ¿ok? ¿Alguien más, hermano? Manera que se expresa. La manera en que habla, la manera en que se expresa, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Cómo define usted a un cristiano maduro? Que usted pueda ver a alguien y que pueda decir, yo sé que ese hermano o esa hermana espiritualmente es maduro en la fe. Decimos el comportamiento, cómo habla. Hermana Xochitl. Es difícil decir, pero su esencia se siente. O sea, como que uno lo puede sentir o discernir. Ok. ¿Alguien más, hermano? Pues alguien que, pues, por ejemplo, pues que trata de imitar, ¿verdad?, más que todo la vida de Jesús. Cuando uno mira, por ejemplo, una persona que trata de ser como Jesús, pues miramos pues su madurez en esa persona. Ok, alguien que trata de imitar la vida de Jesús. Ok. Vamos a leer, hermano, Hebreos capítulo 5, versículo 11. Y vamos a mirar aquí cómo el escritor de Hebreos les hace, por así decirlo, un reproche, hermano, a estos cristianos. ¿Está conmigo ahí en Hebreos 5, 11? Dice así: acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Mira, hermano, el reclamo en el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, mire lo que les dice, ustedes ya deberían de ser maestros. En otras palabras, el escritor de Hebreos les dice, ustedes más bien tendrían que estar ya enseñando a otros. Pero continúa, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Le dice, ustedes siguen teniendo necesidad de leche y aún no les podemos dar alimento sólido. Verso 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, se da cuenta, hermano, lo que yo quiero compartirle o transmitirle es eso, hermano, que es verdad que todos iniciamos como bebés espirituales, todos, hermano, como niños en Cristo. Pero usted y yo debemos de mentalizarnos de decir, tengo que crecer, tengo que madurar. Ahora, como yo les decía, en la vida física nadie madura de un día para otro, hermano. Es todo un proceso. Conforme van pasando los años, el cuerpo va creciendo, los huesos se van haciendo fuertes, nuestras facultades mentales se van desarrollando con el pasar de los años, hermano, hasta que llega la edad de la madurez. Bueno, a algunos, ¿verdad? Algunos ya no les llega. Algunos llegan a viejo y no maduran. Pero sí, a cierta edad, hermano, nuestro cuerpo físico, hablando de la vida humana, física, nuestro cuerpo ya está lleno de fuerza, de vigor, y nuestras facultades mentales están desarrolladas, hermano. Le digo, no sería normal que una persona con 10, 20, 30 años de edad estuviera igual chiquito, hermano, sin saber caminar, sin saber hablar, sin saber comer por sí mismo. Entonces, lo que yo les quiero transmitir es esto, hermano, que la palabra de Dios es el alimento que le va a ayudar a usted y a mí a crecer y a madurar en nuestra vida espiritual, hermano. Si usted quiere crecer, usted tiene que alimentarse, hermano, anhelar, hermano, la palabra de Dios, estudiarla, crecer en el conocimiento de Dios, porque luego mira lo que dice el verso 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, y note aquí nos dice, hermano, una manera de alguien maduro espiritual, dice, en el discernimiento del bien y
del mal. ¿Cómo es una persona madura espiritual? Que es capaz ya de discernir el bien del mal, hermano. ¿Cierto o no que cuando comenzamos la vida cristiana a veces todavía tenemos dudas o cosas en las que decimos, por ejemplo, a veces le preguntan a uno, oiga, pastor, dice, ¿y hacerme un tatuaje es malo? De ejemplo, ¿ah? Y cuando la persona tiene poquito tiempo, uno entiende esas preguntas. Oiga, pastor, ¿puedo seguir fumando? Cuando la persona va comenzando, uno entiende ese tipo de preguntas. Ahora, dígame usted, ¿se le viene algo más a la mente? ¿Qué tipo de preguntas hacemos, ¿sabes? Cuando uno va comenzando. ¿Qué tipo de preguntas se le vinieron a usted o ha escuchado usted? Persinarse. A ver, espérame, dilo por uno. ¿Cómo dice, mamá? Oh, ¿puedo seguir yendo a los bailes, a las discotecas? ¿Ah? Preguntas, ¿cómo es nuestro hermano Daniel? Persinarse. Ah, bueno, cuando comienza dice, ¿puedo seguirme persinando? Pues es que imagínense, es un hábito que desde niño le enseñan eso a uno, ¿ah? Se recuerda que incluso hasta cuando no iba a entrar uno al templo, ¿se acuerda? Bueno, no sé usted, pero yo creo que uno pasaba hasta por fuera y se persinaba, ¿verdad? Mientras pasaba ahí por la puerta. Lo que yo le quiero decir, hermano, que cuando uno va comenzando, todavía no tiene uno la capacidad de discernir realmente el bien del mal. Hay cosas que nosotros decimos, no, yo creo que eso no es malo, ¿verdad? Porque todavía no tenemos el conocimiento. Pero mire, conforme usted se alimenta de la palabra de Dios, conforme usted la estudia, hermano, entonces usted espiritualmente va madurando hasta llegar al punto, hermano, en el que usted puede lograr a discernir, hermano, el bien del mal. O sea, llega el punto en el que usted ya sabe decir, esto es bueno y esto es malo. Ahora, a veces el problema no solamente es discernir, sino hacer, ¿sí o no? Porque a veces bien que sabemos lo malo, ¿sí o no? Y nos cuesta. ¿Verdad que sí? Pero ya por lo menos el que sabe ya lleva una ventaja, hermano, del que no sabe el bien del mal. Ahora, cuando yo les preguntaba cómo podíamos definir a una persona madura espiritual, hermano, yo meditaba, yo analizaba que una persona madura espiritual es una persona, hermano, que su fe no sucumbe fácilmente. Porque mire, errores tenemos todos. Pero una persona madura espiritual es una persona que su fe está tan fortalecida porque conoce a Dios que no sucumbe fácilmente ante los problemas. Es decir, una muestra de inmadurez es cuando a un cristiano le viene un problema y se aleja de Dios, o termina rechazando a Dios, renegando de Dios a la hora del problema. Yo he mirado, tenemos ejemplos bíblicos, como hoy en día podemos ver hombres de Dios que muestran su madurez, hermano, que cuando les vino un problema fuerte, lo que se dice fuerte, se mantuvieron creyendo a Dios. ¿Por qué? Eran personas maduras. Eran personas maduras, hermano. Entonces, este es el primer punto que acabamos de ver. La palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestro crecimiento. Depende de qué tanto usted quiera crecer, hermano. Usted quiere crecer y madurar, va a estudiar. Si no estudia, tenemos que saber que no vamos a crecer. Pero vamos a pasar, hermano, a la siguiente comparación, hermano. Dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que la palabra de Dios es martillo que derriba fortalezas. Busque conmigo Jeremías 23, hermano, por favor. La palabra de Dios es martillo que derriba fortalezas, hermano. Jeremías 23, verso 29. Cuando lo encuentre, por favor, dígame amén. Libro del profeta Jeremías en el Antiguo Testamento, capítulo 23, versículo 29. Y cuando esté ahí, por favor, me dice amén. Entonces ya dijimos, la palabra de Dios es el alimento espiritual para nuestro crecimiento. Nos va a ayudar a madurar, a poder llegar a discernir lo bueno de lo malo. Dice así, Jeremías 23, 29. Aquí está hablando Dios y a manera de pregunta dice esto: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra?
Esta palabra piedra también se traduce como fortaleza, como martillo que quebranta una fortaleza. Entonces, la palabra de Dios, hermano, usted debe de saber que el Señor aquí la compara con un martillo que tiene la capacidad de derribar fortalezas, hermano. Ahora, ¿y a qué me refiero o a qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de derribar fortalezas, hermano? Vaya al Nuevo Testamento, por favor, 2 de Corintios, capítulo 10, hermano. Nuevo Testamento, 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Entonces, ¿a qué compara Dios su palabra? A un martillo. Si alguna vez usted trabajó en construcción, yo llegué a trabajar en México y aquí, a uno le dan como uno le llama un mazo en realidad, no es un martillo chiquito, es un mazo largo, hermano. Y yo recuerdo que a veces con ese le decían a uno, ¿ves esta pared? Pues la vas a tumbar, a puro golpe. Ahí sabía uno lo que era bueno, ¿verdad? Darle de golpes a tumbar una pared. Dice Dios, hermano, mi palabra es como un martillo, capaz de derribar fortalezas, capaz de quebrantarla. 2 de Corintios 10, hermano, versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Verso 5, hermano, aquí está esto importante. Dice, derribando, ¿qué cosa? Argumentos. Derribando argumentos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. El apóstol Pablo dice, nuestras armas con las que peleamos esta guerra espiritual no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas, hermano. ¿Qué es una fortaleza? En el tiempo antiguo una fortaleza era lo que construían alrededor de una ciudad, una muralla, una pared. Eso servía, hermano, para proteger. Las personas se sentían refugiadas cuando estaban dentro de la ciudad por la fortaleza, hermano, o la muralla que los rodeaba. Entonces, la palabra de Dios debemos de entender, hermano, que el Señor nos dice que es como un martillo, hermano, que tiene la capacidad de derribar fortalezas. Pero ¿a qué se refiere la Biblia con fortalezas, hermano? Aquí está hablando, hermano, porque el verso 5 dice, derribando argumentos. Y esta palabra, hermano, argumentos, el diccionario la traduce como pensamientos o opiniones personales, hermano. Entonces, escuche bien. Antes de conocer de Dios, usted y yo y su palabra, nosotros tenemos nuestros propios pensamientos o nuestras propias opiniones personales acerca de muchas cosas, incluyendo acerca de Dios, acerca de cómo se debe de vivir la vida. El hombre tiene su opinión personal de cómo debe de tratar a su esposa, de cómo debe de criar a los hijos. La mujer tiene su pensamiento o su opinión personal de cómo debe de comportarse como esposa, cómo debe de criar o de educar a los hijos. Y esto solamente por citarles algunas áreas, hermano. Entonces, en general, hermano, cuando no conocemos de Dios, tenemos nuestras opiniones personales. Esas opiniones personales, hermano, son como una fortaleza en nuestra mente, hermano. Son como una pared, hermano, detrás de la cual, hermano, nos refugiamos, hermano. Y levantamos esa pared, hermano, que nos protege, y la usamos, hermano, para defender nuestro estilo de vida, la usamos para defendernos del por qué nos comportamos como nos comportamos. Ahora yo le pregunto a ustedes, dígame usted, hermano, ¿qué es lo que se escucha de las personas acerca de, por ejemplo, como estamos hablando de que aquí argumento significa opiniones personales? ¿Cuáles son las opiniones personales que la gente tiene acerca de Dios? Dígame algo usted, hermano. Que probablemente no va con la Biblia, pero que la gente tiene su opinión. Hermana Xochitl. Que Él está en todas partes, por lo tanto no tienen que congregarse. Mire, ese es uno cuando la gente dice... cuando uno le dice, te invito a la congregación, y uno de un pensamiento personal, y que la persona se arma o se protege, es lo que le digo, es una fortaleza, ¿no? Se protege cuando usted le trata de decir, te invito a congregarte. No, dice, Dios está en todos lados,
Y como Dios está en todos lados, Dios está en mi casa, y yo en mi casa puedo orar, y si es efectivamente, hermano, Dios está en todos lados, ¿verdad? Y efectivamente podemos orar a Dios en nuestra casa, eso es verdad. Pero la palabra de Dios ordena que nos congreguemos. Pero esa es una opinión personal, que la persona en su mente lo hace como una fortaleza detrás de la cual se esconde, hermano. Mencióneme, por ejemplo, algo más, hermano. Alguna opinión personal acerca de Dios que las personas tienen, que lo más probable es que está equivocada acerca de Dios, pero la persona cree que es verdad y dice, no, eso así es. Por ejemplo, yo hermano. Él nos ama a todos así como somos. Bueno, por ejemplo, esa es otra opinión que la persona tiene de Dios, de no, Dios ama a todos, ¿verdad? No, Dios no va a enviar a nadie al infierno, dice la gente. No, Dios no castiga a nadie. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la persona dice que Dios es únicamente amor, un ejemplo. Entonces la persona, hermano, tiene esa opinión personal acerca del carácter de Dios. Y por eso incluso cuando yo he hablado con personas allá afuera, hermano, y yo les hago la pregunta, si por ejemplo les digo, ¿usted cree en la vida después de la muerte? ¿Cree que hay un cielo y un infierno? Las personas me dicen, sí, sí lo creo. Y cuando les digo, ¿y cuando usted se muera, a dónde cree que va a ir? Yo no me he encontrado a alguien que me diga, me voy a ir al infierno. Incluso si usted se fija, algo curioso, no sé si usted se ha fijado, bueno, ojalá y no nos toque visitar pronto un cementerio, hermano, pero si usted alguna vez ha ido a un cementerio, usted se va a fijar que en la lápida de todos los que están ahí, todos están descansando en paz. ¿Se ha fijado usted que en las inscripciones dicen, está en el cielo, está en la gloria, descansa en paz? Usted nunca va a llegar a una lápida donde dice, está en el tormento. O le pregunto, ¿usted ha hallado una lápida que diga eso? Que diga, está en un tormento ahorita. No. ¿Por qué? Porque las personas tienen esa opinión personal de que todos los que se mueren van al cielo porque Dios es bueno, hermano, y no importa cómo hayamos vivido, hermano, Dios nos va a llevar al cielo a todos, hermano, sin importar cómo hayamos vivido. Hermana Gris. Y otra que me acuerdo que usted me corrigió en una de las primeras veces que nos juntamos, todos somos hijos de Dios. Esa es otra, por ejemplo, dicen las personas, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero la persona no entiende la diferencia entre que somos creación de Dios y hijos de Dios. Son dos cosas diferentes. Efectivamente todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Y eso lo enseña la Biblia. A ver, Jackson. Sí. Ok, dice Jackson, yo he aprendido que Dios nos ama, pero si uno hace algo malo, pues se enoja. Es parte de lo que muchos ignoran. Que parte del carácter de Dios es verdad, es amor, nos ama, pero por otro lado también, hermano, Dios se llena de ira. Dios se enoja. Y muchas personas no están dispuestas a aceptar esa idea de Dios. Dicen, no, pero ¿cómo Dios se va a enojar? ¿Cómo Dios se va a irar? ¿Cómo Dios va a castigar? Y ahí cabe todo eso que dicen, si todos somos sus hijos, si somos sus hijos de Él, Dios no va a hacer esas cosas. Entonces, hermano, lo que yo le quiero decir, mire, que cuando las personas venimos a Dios, traemos nuestras opiniones personales de muchas áreas, hermano. Yo solamente les citaba estos ejemplos del carácter de Dios, pero son en muchas áreas en las que uno viene con su propia opinión personal. Cuando usted viene a la Biblia y la comienza a leer, incluso usted y yo, aunque ya somos cristianos, hermano, lo más seguro es que todavía hay áreas donde tenemos nuestras propias opiniones que no van de acuerdo a Dios. Pero mire, mientras usted más lee, mientras usted más estudia, más aprende, hermano, haga de cuenta que usted va sintiendo cómo la palabra de Dios es como un martillo, hermano, que golpea, hermano, y derriba nuestras opiniones personales. Y Dios dice, ok, tú piensas que es así, pero la verdad es que es de esta forma. Por ejemplo, uno de hombre, cuando llega a Cristo, el hombre piensa que que puede ser cristiano, pero puede seguir tratando a su esposa como la suela del zapato. Pero él cree que es cristiano. Pero él todavía sigue creyendo que la esposa es la esclava, la sirvienta, sin sueldo, ¿verdad? El hombre piensa todavía eso, hermano. Y a veces cuando uno dice al hombre, no, mira, varón, ya como cristianos no podemos seguir así.
Y el hombre dice, es que yo así soy. Es que así era mi papá con mi mamá, dice, ¿verdad? Y la persona hace su propio argumento en su mente, hermano, pero cuando viene la palabra de Dios, la palabra es como un martillo que quebranta esos pensamientos, esos argumentos, y viene Dios y nos dice, esta es la verdad, hermano. Y sentimos como un golpe, hermano, en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso es que muchas personas no les gusta leer la Biblia, hermano. Esa es una realidad, porque la Biblia nos confronta. Porque la Biblia muchas veces expone lo malo en nosotros, hermano. La Biblia nos corrige y muchas de las veces le dice al hombre, no está bien que tú seas así. Y le dice también a la mujer, no está bien que tú seas así. Y le dice a los padres, no está bien que ustedes estén criando a los hijos de esa forma, ¿verdad? Porque uno a veces, por ejemplo, hay padres, o a veces el padre o la madre, a veces alguno de los dos o los dos, hay veces que dicen, no, a mi hijo puro amor, dice. O no sé si usted ha dicho estas expresiones o las hemos oído. No, es que yo a mi hijo le quiero dar todo porque yo no lo tuve, dice. ¿Verdad que sí? Yo quiero darle lo que yo no tuve. Y el problema es que criamos hijos bien malcriados y chiqueados. ¿Verdad? Porque hacemos que no les cueste nada. Y que se vuelvan malcriados, chiqueados, irresponsables. Entonces no los regañan, ay no hay que regañarlo. Incluso ahorita los psicólogos, algunos pues te dicen, no lo regañes, no le llames la atención, no lo corrijas porque lo estás abusando, ¿verdad? Ahora tampoco no estoy hablando de maltrato o de abuso. Ahora, por otro lado hay otros padres, hermano, que nunca les dan amor, nunca les dan cariño, sino que todo es a puros golpes, hermano. Todo es a puros golpes, el padre, la madre o ambos, hermano. Pero cuando viene la palabra de Dios, viene Dios y nos enseña y nos dice, es incorrecto, y derriba, hermano, todos esos pensamientos o esas opiniones personales que no van. Por eso, hermano, es la importancia de la palabra de Dios en la vida del discípulo. Si usted quiere ir discerniendo el bien del mal, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, los propósitos de Dios, tiene que ir a estudiar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, va a ir derribando de nuestros pensamientos todo lo que no va de acuerdo a él, hermano. Y ya para ir, hermano, finalizando, la palabra de Dios, dele hacia adelante, en Efesios, la Biblia nos enseña que la palabra de Dios es la espada del Espíritu para el combate. Efesios 6, 17, hermano. La palabra de Dios es la espada del Espíritu para el combate, para la lucha espiritual en la que estamos. Efesios 6, 17. La palabra de Dios es la espada del Espíritu para el combate, hermano. Usted y yo debemos entender que estamos en medio de una guerra espiritual. Tenemos un enemigo espiritual que, aunque no vemos, no significa que no exista, hermano. Es más, imagínense, es hasta más difícil la guerra, ¿sí? Porque imagínense cómo guerrear con alguien que usted no ve, pero que es real. Efesios 6, 17, ¿está conmigo ahí, hermano? Dice así: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es, ¿qué cosa? Que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, la Biblia, es la espada, hermano, es el arma de defensa y ataque del cristiano. La Biblia, la palabra de Dios, hermano, es su arma de defensa de usted y de ataque, hermano. Porque Satanás, hermano, debemos de entender que él nos va a atacar tarde o temprano, y la manera que lo hace, hermano, es como, o una de las maneras es como lo hizo allá en el huerto en Edén con Eva. ¿Cómo lo hizo? A base de mentiras. Le va a hablar a usted y a mí mentiras, hermano. Lo va a tratar de engañar, hermano. Entonces, cuando él venga a su vida, a mi vida, cuando él venga con mentiras, hermano, la manera en que lo vamos a defender y a atacar, hermano, es con la palabra de Dios, con las verdades que están aquí, hermano.
Pero imagínense si usted y yo no leemos, no estudiamos y no estamos como dice Colosenses, ¿verdad? Como leímos el primer versículo donde dice la palabra de Cristo mora en abundancia en usted. Imagínense si no estamos llenos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón con las enseñanzas de la Biblia, con la palabra de Dios. Imaginemos qué va a pasar con nosotros cuando el enemigo venga con sus mentiras, hermano. Yo le pregunto, si usted y yo fuéramos a ir a la guerra, ¿usted iría sin arma? A ver, levanta la mano, ¿cuántos irían sin arma? Diga, no, a mí no me den armas, yo sé que a mí me van a disparar, me van a tirar, me van a dar, pero yo así, pues, no iríamos sin arma, hermano. Si de por sí unos ni hasta el tanque iríamos. Si unos ni bien armados iríamos. Pero lo que yo le quiero decir es que por lo menos, si usted sabe que va a ir a la guerra, hermano, usted va a llevar arma para defenderse y para atacar al enemigo que lo está atacando, hermano. Entonces, ¿con qué va a venir Satanás a nuestra vida? Con mentiras. ¿Y con qué se contrarresta la mentira? Con la verdad. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? Eva dice, en la conversación que tuvo, Eva le dice, pues dice Dios que vamos a morir si comemos de tal árbol. Y aquí está la mentira de Satanás: no moriréis. Una de las mentiras que Satanás usa, hermano, porque mire, el propósito de Satanás es que desobedezcamos, hermano, a Dios. ¿Cuál fue su plan contra la primera pareja humana? Que desobedecieran. Dios les dio un mandato y Satanás hizo lo que tuvo que hacer con tal de que la primera pareja humana desobedeciera el mandato expreso que Dios les había dado. ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer contra usted y contra mí? Que desobedezcamos a Dios. Y una de las mentiras, uno de los engaños, hermano, que Satanás lanza al cristiano es hacerle creer que puede desobedecer a Dios y, como le dijo a Eva, no morirás. En otras palabras le dijo, no tendrás consecuencias. Porque mire, aunque deberíamos de obedecer a Dios por amor, hermano, sobre todo, pero hay veces que también incluso el pensar en las consecuencias, hermano, nos ayuda a detenernos, porque decimos, yo sé que va a haber consecuencias. Pero si viene el enemigo y te habla con mentiras y te dice, no, mira, no va a pasar nada, no va a haber consecuencias a tu vida, entonces si la persona le da lugar a esas mentiras, es más propenso a que desobedezca a Dios porque cree que no va a haber consecuencias de su mala acción, hermano. Pero usted se fija cuando Satanás tentó a Jesús, allá mató 4, cada que Satanás le lanzó una tentación a Jesús para que Jesús desobedeciera, Jesús contraatacaba con la palabra de Dios, hermano. Jesús le decía, no, porque escrito está. Jesús no trajo sus propios pensamientos, sus propios argumentos de él citaba la misma palabra de Dios. Y por ejemplo, cuando Satanás, hermano, nos quiera, un ejemplo, hacer desobedecer y que pequemos, dice la palabra de Dios. Y es ahí donde cuando Satanás le lanza una mentira para que usted y yo desobedezcamos y nos diga, mira, no va a haber consecuencias. Pero cuando usted está armado con la palabra de Dios, usted le habla y usted le dice, no, porque dice allá en Gálatas que todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. No, porque dice la palabra de Dios ahí mismo también en Gálatas que Dios no puede ser burlado. Y entonces se da cuenta cómo usted usa la palabra de Dios para atacar las mentiras que Satanás le lanza a usted. Ahora se lo pongo en otra área. Cuando el cristiano peca, no deberíamos de hacerlo, pero somos humanos. Una de las mentiras de Satanás que le lanza a la persona, al cristiano que cae, que peca, es: Dios no te ama ya. Ya Dios no te va a perdonar. Dios te odia, Dios te aborrece. Pero el que conoce la palabra de Dios, aun cuando ha caído, hermano, se recuerda que allá en Primera de Juan dice que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo, hermano. Amén. Entonces se da cuenta, lo que yo le quiero decir es que cuando usted está armado con la palabra de Dios, cada que Satanás venga con mentiras, usted va a tener que responderle. Pero si no estamos llenos con la palabra de Dios, hermano, yo le digo algo, miren, nuestras opiniones, nuestros pensamientos no sirven para nada, hermano. Entonces, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y cada que usted la lea, da cuenta que es como que la está afilando, hermano. Es bien filosa. Y no la lee uno,
y viene el enemigo, hermano, con sus mentiras, entonces vamos a ser presa fácil. Termino aquí, hermano, ya no me voy a tardar, se los prometo. Ya lo último, hermano, es que de acuerdo a la Biblia, la palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Salmo 119, 105, hermano. Salmo 119, 105. La palabra de Dios, hermano, es una lámpara que alumbra nuestro camino, hermano. Se lo leo rápidamente. Salmo 119, 105 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dijo el salmista: tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una lumbrera en mi camino. Cuando hay oscuridad, cuando hay tinieblas, hermano, la lámpara sirve, hermano, para exponer o revelar todo lo que está alrededor, para que usted pueda ver por dónde va. Si usted alguna vez en su vida le tocó caminar por un sendero oscuro, que no había luz, hermano, si usted pudo haber tenido una lámpara con usted, cuando uno va avanzando, hermano, la lámpara le va revelando lo que está frente a usted, de manera que usted no tropiece, de manera que usted sepa en dónde está poniendo su pie mientras usted va caminando por ese camino, mis amados hermanos. Y el salmista dice aquí: lámpara es a mis pies tu palabra. Ahora bien, vivimos en un mundo de tinieblas, hermano. La gente, por no conocer la palabra de Dios, haga de cuenta que la gente siente que va a la incertidumbre. O sea, la gente no sabe qué esperar. Con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, la gente no sabe hacia dónde nos dirigimos. Pero usted y yo tenemos confianza en nuestro caminar, en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la palabra de Dios que nos alumbra, hermano. Amén. Mire, la palabra de Dios nos logra mostrar, nos muestra todo lo que está pasando en el mundo y nosotros llegamos a entenderlo. No porque seamos más inteligentes que los incrédulos o los que no han creído en Cristo, sino porque la palabra de Dios nos lo ha revelado, mis amados hermanos. Por eso nosotros podemos caminar confiados. Póngase de pie, hermanos, por favor. ¿En qué otro sentido la palabra de Dios es una lámpara que lo guía? Cuando usted a veces no sepa qué hacer, hermano, va a haber momentos en su vida que usted no va a saber qué decisiones tomar. Pero cuando usted viene a la palabra de Dios, en la palabra de Dios usted va a encontrar guianza y dirección para su vida. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Dios bendiga a las personas que lleguen a mirar este video. Dios bendiga sus vidas, sus familias, sus vidas espirituales, y les animo y les motivo en el amor de Cristo a que sigamos adelante cada día en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.